Yo quisiera, hermanos, continuar con el mensaje de la semana pasada, que si usted se recuerda, no me acuerdo de qué predicamos la semana pasada, cuál sería el tema, si alguien lo escuchó, yo me estoy olvidando en realidad. El Espíritu, no, eso fue hace como 3 domingos atrás. El Espíritu de Dios hará la diferencia en tu vida. Diga conmigo, el Espíritu de Dios hará la diferencia en mi vida. Y este es un mensaje alentador, pero en medio del mensaje alentador también hay palabras que tienen que servir para nosotros de exhortación, porque siempre es así. Dios nos da su palabra. Mire, muchas veces Dios me ha hablado de muchas maneras y a veces ha usado a sus siervos, los profetas, y siempre en medio de la linda palabra, de las promesas que venían, venía la exhortación. Y yo no puedo ser insensato y tomar, yo digo, no usted, y tomar solamente algunas palabras donde Dios parece que me está halagando, me está prometiendo algo lindo para el futuro, y dejar la exhortación, porque forma parte de la palabra. No puedo sacar parte de la palabra, porque si no estaría quebrantando la palabra. Dios habla y hay un todo, y a mí me gusta andar en el todo de Dios. No sé si a usted le gusta andar en el todo de Dios. Entonces, si Dios dice 10 palabras, yo quiero las 10 palabras. No quiero 8 ni quiero 9, quiero las 10. Porque eso es lo completo y eso será de bendición. Si yo saco una, entonces ya se empieza a caer el resto, las 9, porque no se va a cumplir. Y usted tiene que entender cómo actúa Dios. A medida que usted va orando y va leyendo la Biblia, usted va conociendo el corazón de Dios. Si usted no tiene como hábito orar y leer la Biblia concienzudamente, pidiéndole al Padre en el nombre del Señor que le dé espíritu de revelación, entonces usted se va a perder la mejor parte de la vida cristiana. Porque Dios nos habla claramente, hermano. Dios habla claramente, y en la medida en que más le buscamos, más lo conocemos. Entonces usted va a saber cómo Dios trata con usted, que no es igual que el trato que Dios tiene con su cónyuge, por ejemplo, o con su novio o su novia, o con su hijo, su padre. Dios trata con cada uno de nosotros en forma particular. ¿Por qué? Porque somos diferentes y Dios sabe cómo tratar. La semana pasada hablamos en el primer libro de Samuel. ¿Está contento de estar en la casa de Dios? ¿En serio? Porque yo estoy contento. No sé si mi cara me traicione, pero yo estoy contento. Miramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, cuando Saúl, que acababa de ser ungido como rey, derrotó a los amonitas. ¿Se acuerda? Que había venido un tal Naas amonita y vino a desafiar al pueblo de Dios. Estos eran parientes del pueblo de Israel y son malos parientes por ahí que están metidos en algunos lugares ocultos y por ahí se aparecen solo para hacer daño. Y quería destruir a Israel y si no ponerlos en vergüenza. Y la vergüenza era quitarles a todos el ojo derecho y poner esa afrenta en todo Israel. Con eso perdían la visión y los dejaba en vergüenza. El diablo quiere que usted pierda la visión y que ande en vergüenza. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere otra cosa. Dios quiere bendecirle a usted. La bendición incluye a veces tiempos de aflicción. No queremos los tiempos de aflicción, pero lo que primero hace el Señor es fortalecernos. Y luego permite el tiempo de aflicción y estamos fortalecidos. Y cuando viene la hora de aflicción, Él se manifiesta más de cerca y nos vuelve otra vez a fortalecer. De tal manera que cuando llegue el tiempo de aflicción, usted sabe que está en tiempo de aflicción, pero el Señor está con usted. Entonces usted la pasa bien, porque está con el Señor. El Señor no lo va a traicionar jamás. El Señor no lo va a desamparar jamás. El Señor no lo va a dejar jamás mientras usted quiera caminar con Él. Ahora, si usted dice, no, me cansé del Señor, como me dijo un día una joven, dice, me cansé de estar en la iglesia. Toda mi vida estuve en la iglesia, no he probado nada del mundo, así que me quiero ir un poco al mundo. Y yo no sabía ni qué decirle, pero le dije lo que usted se puede imaginar. Le digo, yo también estuve toda la vida en la iglesia, pero no se me ocurrió
decir así tan livianamente, estoy cansado de estar en la iglesia, me voy a ir un poco al mundo porque no lo he vivido al mundo. Por el contrario, sucedió que mis padres, mis pastores, nos predicaron la palabra de Dios. Algunos de los que están aquí son fruto del trabajo de ellos, del trabajo de amor de ellos para el Señor, como yo también soy fruto. Y usted indirectamente también es fruto del trabajo de ellos. Entonces lo que a mí me pasó es que perdón por mi vulgaridad, tanto me hincharon con la Biblia, tanto me embromaron con que había que aprender los 10 mandamientos de memoria, había que aprender las bienaventuranzas, había que aprender textos bíblicos, había que leer la Biblia sí o sí, porque si no mi papá nos castigaba. Y usted puede decir, pero que eso en esta época no se estila. Prefiero aquella época donde los padres tenían esa libertad y los hijos hacían caso. Y gracias por el amén. Y los líderes que teníamos también nos hinchaban con la Biblia, con que había que orar, con que Dios quería usar nuestras vidas. ¿Saben con qué nos hinchaban esos sinvergüenzas? Con que Dios tenía un propósito para nosotros, que no frustráramos los planes de Dios. Lo vengo escuchando desde que me acuerdo, hasta el hartazgo. El asunto es que eso produjo adentro mío temor de Dios, de querer agradarlo a Dios, no de querer desagradarlo, sino de querer agradarlo. De que Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra, por lo tanto Él es más grande que yo y Él es el que determina las cosas y como Él lo dice, así son. Yo solo tengo que ajustarme a su palabra porque Dios tiene la razón. Se metió tanto adentro mío y sé que es verdad porque a lo largo de mi vida, no cuando era solamente un niño adolescente, sino ahora que ya soy una persona adulta, he comprobado que es verdad. Dios es el que gobierna el mundo entero. Aunque a veces nos parezca que no, en su mano está el planeta nuestro y nada pasa si Dios no ha dicho que va a pasar, ni nada va a pasar que a Dios lo sorprenda y que Él no lo permita. Entiéndalo, para que no se asuste cuando venga algo malo, porque Dios tiene todo bajo control. Una cosa es que venga algo malo como consecuencia de que usted y yo hagamos algo malo, y otra cosa es que usted y yo hagamos cosas buenas y vengan algunas cosas malas. Dios tiene el control. Cuando usted hace lo malo, entonces ahí se perdió el control. Dios sigue en control de todo, pero vamos a sufrir. Y mire lo que sucede en nuestra historia de la semana pasada. Encontramos a Saúl, que ha sido elegido como rey, no porque Dios quería poner un rey, pero quiero que entienda esto. El pueblo fue y pidió un rey a Samuel, que era el juez o profeta de Israel. Porque ellos dijeron, queremos ser como el resto de las naciones. No queremos que nos gobierne Dios a través de los profetas y de los jueces, sino que queremos tener un rey y ser como el resto de las naciones. ¿Qué querían ellos? Ser como los demás. ¿Usted quiere ser como el mundo o quiere ser como dice Dios? Usted tiene que escoger, y aunque no se dé cuenta, usted escoge todos los días, ser como la mayoría o ser como dice Dios. Y ellos escogieron ser como el resto de las naciones. Entonces Dios dijo, muy bien, le dijo a Samuel, le vamos a dar un rey, pero Dios hizo algo en el medio. ¿Qué fue lo que hizo? Ungió al rey con su Espíritu Santo para que no fuera cualquier persona, sino para que fuera un distinguido en toda la nación, alguien con la unción de su Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo vimos? El Espíritu Santo, luego de que Samuel lo ungió, se lo dijo a Samuel, te van a suceder ciertas cosas y el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Y eso fue lo que sucedió. Y la evidencia es que Saúl comenzó a profetizar. Bueno, pasan unos días y nos encontramos con la historia del capítulo 11, donde viene Naas amonita a hacerle guerra a la gente de Jabes de Galaad. La gente se puso a llorar, Saúl se entera y el Espíritu de Dios viene sobre él nuevamente con poder. Y entonces reúne en un instante, ¿se acuerda? Un ejército de 330,000 hombres. Pero Dios estaba con ellos. Ahora, esto es hermoso. Porque es lindo empezar con la bendición de Dios y es lindo vivir con la bendición de Dios. Este hombre
empezó el desarrollo de su ministerio, de su servicio a Dios, en ese lugar de preeminencia que Dios le dio porque la gente lo pidió, comenzó en el poder del Espíritu Santo. Y así tenemos que andar cada día, en el poder del Espíritu Santo. El día en que Dios derrama su Espíritu Santo sobre su vida, mi vida, no es para tener una experiencia sensorial o una experiencia mística y quedarnos ahí para contarle a la gente, yo tuve un encuentro con Dios y fue algo tremendo, la presencia, las manos se me acalambraban, me corría un frío por toda la espina dorsal, las piernas se me endurecieron. Le digo, dice, ¿qué está diciendo? Bueno, a mí me pasó eso. Quedé pegado al piso cuando Dios me tocó. ¿Usted sabe que me pasó eso a mí? Quedé pegado al piso de la plataforma, ahí estaban orando por mí y caí y me levantaron. Y entonces me dijeron, váyase, y yo quise darme vuelta y no podía, giraba el cuerpo y hacía como Carlitos Chaplin, y hacía todo el mundo, y no podía salir. Y entonces me vuelven a decir, por favor, pastor, bájese. Y yo lo miraba como borracho, y yo le digo, sí, es lo que quiero, pero no puedo. Y el hombre fue y se lo dijo al pastor que estaba orando, que era el pastor Freyson. Y entonces yo que quería bajarme, usted me conoce a mí, lo menos fotográfico posible, menos una filmación, no sé cómo estamos acá en realidad. El tema es que yo me quería fugar de ahí y no podía. Y entonces este otro sinvergüenza va y le dice al pastor y llama a las cámaras, así que me toman las cámaras y quedo para el registro de la historia del ministerio. Y ahí entonces yo estoy con cara de persona que no sabe dónde está, y entonces me vuelven otra vez a orar y yo caigo en el suelo y entonces digo, ahora me voy a levantar y me voy a ir, y no me puedo ni levantar ahora, estoy peor que antes. Entonces me levantan dos hombres y digo, ahora sí, y hago el intento y no puedo salir, y las cámaras están tomándome de arriba abajo, de abajo arriba, tomando mis pies, y vienen dos pastores, y uno me agarra de una pierna y el otro me agarra de la otra pierna, para decirlo, vamos a sacar a este de acá, y no me pueden levantar. Entre los dos después me agarraron una pierna y no me podían levantar una pierna. Dicen, no, pero estaba gordo, pastores. No sé, pero yo digo, tan pesado me puse y yo me quería ir, hermano. Miraba de reojo como diciendo, encima cuando oró por un montón de gente, el culto ya estaba terminando, no habían quedado ya muchas personas, y entonces el Señor me despegó del piso. Y entonces me bajo yo, pero me bajo mal, como que hubiera tomado, qué sé yo, como 2 botellas de vino, y yo no tomo alcohol. Y entonces me bajo y me intercepta uno de mis hermanos de sangre, y me dice, qué papelón que ha hecho ahí arriba. Nos ha dejado en vergüenza a toda la familia. No le da vergüenza lo que ha hecho. Me estaba embromando en realidad. Y yo lo miraba como, qué cara de borracho que tiene, todo desalineado. Claro, yo no me he dado cuenta. Tenía la camisa afuera, estaba todo torcido, todo desprolijo. Y usted dice, ¿eso hace el Señor? No sé, pero a mí me hizo eso. Y uno dice, ¿qué experiencia? ¿Qué experiencia? ¿Y para qué esa experiencia? Yo me pregunté después, ¿para qué esa experiencia? Hermosa esa experiencia, hermosa la que usted haya tenido el día en que recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas y usted se gozó en eso y de tanto en tanto habla en lenguas, y ahora la pregunta es, ¿y para qué? ¿A qué conduce eso? ¿En qué se traslada para algo bueno, para algo mayor eso? Porque Saúl tuvo una experiencia sobrenatural. Él no era profeta, pero empezó a profetizar. Equivale a que empezó a hablar en lenguas. Y así comienza ahora, reúne a un montón de gente, Dios está con él, pero el que conoce la historia de Saúl sabe del fracaso y del final de Saúl. Sabe cómo continúa su vida y cómo termina su vida tan triste. Es uno de los personajes más tristes de la Biblia. Porque sucede que Dios le hace la promesa de que va a estar con él, que va a bendecir al pueblo, siempre y cuando ellos caminen con Dios. Pero al poco andar lo encontramos a Saúl desobedeciendo al hombre de Dios, a Samuel.
Quizá por su cabeza pasó, yo también tengo el Espíritu Santo, igual que Samuel, así que yo puedo hacer las cosas como yo quiera. Y efectivamente hizo, nunca tenga esos pensamientos satánicos. Hizo lo que se le ocurrió. Lo manda Dios a Samuel que le dé una palabra, Samuel le da la palabra, Saúl recibe la palabra y desobedece. Obedece la palabra al 80% y deja el 20% o menos. Entonces cuando Samuel llega y le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo que hice? Yo he obedecido todo lo que me mandaste. Y Samuel le hace ver, no obedeciste todo. Hay una parte que no obedeciste. Y entonces él se enoja. Y le dice, al fin y al cabo, el que puso el cuerpito acá, se lo paso en un lenguaje nuestro, el que se esforzó, el que expuso su vida, a la muerte, fui yo, no fuiste vos. Y encima ahora me decís que yo no cumplí con la palabra de Dios. Es más, no solo que según mi criterio cumplí con la palabra de Dios, sino que también estoy ofreciendo ofrendas a Dios. Y Samuel le dice, escúchame. Vos acabás de desobedecer a Dios. Te hago una pregunta. ¿Se complace Dios tanto en tus ofrendas, en tu canción, en tu adoración, como en que le obedezcas a Él? Y Saúl no respondió palabra. Y Samuel le dijo, el obedecer es mejor que cualquier ofrenda. Eso no quiere decir que usted no dé ofrenda, ni que cante, ni que adore. Pero el obedecer es mejor. ¿Sabe por qué? Porque el obedecer habla de la fe de la persona. La fe, dice Santiago, el hermano del Señor, sin la obra es muerta. ¿Y cuál sería la obra? La obediencia sería la obra. Nuestra obediencia. Y dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin la obra, la obediencia está muerta. ¿Qué estaba evidenciando Saúl? Que él no creía en Dios. Pero escuche, pastor, él acaba de ser ungido hace un tiempo atrás. Bueno, eso es para que usted entienda que mucha gente empieza bien y terminan mal. Usted puede mirar alrededor suyo, o puede interiorizarse, o mirar hombres de Dios que estuvieron haciendo de punta de lanza y desaparecieron. Hombres, mujeres, desaparecieron. ¿Por qué? Porque tuvieron otras ambiciones, porque dejaron de creer. ¿Y dónde quedó esa unción del Espíritu de Dios? Se perdió. ¿Cómo sabe usted que se perdió? Porque a Saúl la perdió. Cuando usted mira la palabra de Dios y sigue leyendo la Biblia, va a encontrar ya en el capítulo 15 que por esta desobediencia y no arrepentirse, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y venía un espíritu malo ahora y lo atormentaba. Así que el hombre de ser un hombre de Dios, con la unción de Dios, con convocatoria divina, porque reunió 330,000, ahora, disculpe la expresión, era un pobre desgraciado que estaba lleno de demonios. Lea la Biblia y lo va a encontrar. Y tuvieron que llamar a David, que era un hombre de Dios, que tocaba bien su instrumento, bajo la unción de Dios, que había sido ungido por Dios, en quien reposaba la autoridad y el Espíritu de Dios, y cuando él tocaba, el espíritu malo se iba. Mire el poder de la buena alabanza. Así que los que vienen a tocar acá a la plataforma, entiendan de la responsabilidad que tienen, porque pueden a través de un instrumento hacer huir demonios y traer la presencia de Dios a esta casa. Eso es lo que hace la alabanza, un instrumento. Cuando David tocaba el instrumento, la gloria de Dios bajaba y los demonios se iban. Cuando David se iba, los demonios devolvían a Saúl y otra vez volvía a actuar como loco, desenfrenado, hasta el punto de querer matar a su propio hijo. ¿Cómo sucede eso, pastor? ¿Cómo puede suceder? Por no querer obedecer a Dios. Ahora mi pregunta es para usted y para mí también. ¿Qué piensa usted que nos puede ocurrir a nosotros? Abro un paréntesis acá, porque muchos hablan de la gracia, de la gracia, de la gracia, y parece que la gracia, estas cosas no ocurren. Lea el libro de los Hechos y mire las cosas que ocurren, eran peores que estas.
pero también eran mejores que estas. ¿Qué pasará con nosotros si actuamos como Saúl, que habiendo recibido el Espíritu Santo, no correspondemos al Espíritu Santo y nos manejamos según nuestras propias reglas, nos manejamos según nuestro criterio y no según la palabra de Dios? Porque usted tiene que entender esto. Saúl tenía un hombre que lo medía, que se llamaba Samuel, y para que Saúl funcionara correctamente en el reino, no necesitaba solamente la unción del Espíritu Santo, necesitaba de la sabiduría de Samuel. Eso quiere decir que usted en su vida no solo necesita la unción del Espíritu de Dios, sino necesita de alguien de Dios que le marque a usted la cancha y de esa sabiduría para usted poder conducir su vida. Entonces, no deseche el consejo de padres que han consagrado sus vidas al Señor y tampoco deseche el consejo de sus pastores que han hecho exactamente lo mismo, consagrando sus vidas al Señor. Ahí cometemos un grave error, pensando, como dijo una mujer, hoy habló el hombre. A ella se le ocurrió que cuando la palabra no le gustaba y quizás se sentía atacada o ofendida con algo de la palabra, hoy habló el hombre. Si le hablábamos de prosperidad, hoy habló Dios, decía ella. Si le hablamos de exigencias, hoy volvió a hablar el hombre. Y medía así, el hombre habla cuando hay exigencias de Dios, habla el hombre. Cuando hay promesas de Dios, especialmente si son de economía, habla Dios. La gente inteligente, la gente de Dios, no hace eso. La gente de Dios recibe toda la palabra de Dios. Los hijos de Dios recibimos toda la palabra de Dios. Los hijos de Dios no somos como esos niños caprichosos a los que no se les enseñó a comer, por ejemplo, verdura. Y cuando a los padres se les, o polenta, por ejemplo, no, estos días que hizo mucho frío, esos días que estuvo nublado, a mi esposa se le ocurrió hacer polenta. Yo no recuerdo hace cuánto que no comía polenta, pero tiene que ser no menos de 15 años. Y nos, iba a decir una expresión fea, y nos clavamos una polenta. Y nos clavamos una polenta con una salsita y unas cosas ahí. ¡Qué rica la polenta! Pero vaya a dársela por ahí a algunos. Dicen, no, eso comen, eso es maíz molido, eso comen las gallinas, los gallos, eso no es comida para nosotros. Yo tenía un pariente que decía, polenta, vamos a comer, y los hijos no querían saber nada, así que no le comían, le escupían la polenta, así hacían. Entonces, un día se le ocurrió y dice, hoy voy a hacer harina de maíz. ¡Uy, qué rico! Dijeron los chicos. Con esto se hacen los chisitos. ¡Uy, qué rico! Y cuando llegó el plato, polenta. Bajo otro nombre. Hay gente mal criada en el camino del Señor. Espero que usted no sea uno de esos. Gente que en lugar de tomar todo lo de Dios, escoge lo que les parece que es más correcto. Y generalmente cuando usted escoge lo que le parece que es más correcto, está dejando lo más importante. Porque nunca, usted y yo procederemos con sabiduría cuando fraccionamos la palabra de Dios y escogemos lo que a nosotros nos parece. Saúl es un típico ejemplo de una persona que empieza bien y termina mal. Y eso hay mucho en la iglesia, en nuestra iglesia, en otras iglesias, y ha pasado y va a seguir pasando si se desatiende la palabra de Dios. Porque Dios le habló por medio de Samuel claramente a Saúl. Estaba clarito, él entendió, pero él hizo lo que quiso. ¿Entiende usted la palabra de Dios? Si entiende, dígame un fuerte amén, por favor. Dígale que está al lado suyo. Yo entiendo claramente toda la palabra de Dios. Dígaselo, confiéselo. Yo entiendo claramente. ¿Cuánto de lo que entiende claramente está dispuesto a obedecer? Tengo los dos oídos hermosos y escucho con un sonido cuadrafónico, mire usted. Así que escuché de este lado, escuché este lado y acá prácticamente este lado no escuché a nadie a menos que ustedes quieran vivir para el diablo. ¿Cuántos quieren vivir obedeciendo todo lo que Dios dice? Ahí los escuché, pero más o menos, ¿eh? ¿Y los de arriba quieren obedecer todo lo de la palabra de Dios? Bueno, pero son menos, por eso se escuchan así. Qué triste la historia de Saúl. ¿Cuántos quieren terminar como Saúl?
¿Cuántos quieren terminar como Saúl? ¿Cuántos quieren empezar como Saúl? ¿Cuántos quieren empezar como Saúl? Si no levantan la mano porque no entendió nada del mensaje. Porque Saúl empezó lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren empezar como Saúl? Dios, a través de este mensaje, está dándonos una nueva oportunidad. A los que hace tiempo que estamos en la iglesia, a los que hace tiempo que hablamos en lenguas, como Saúl, a los que hace tiempo que nos sentimos hijos, pero a los que hace tiempo que no hacemos absolutamente nada con lo que Dios nos dio, porque el don del Espíritu Santo no es simplemente para hablar en lenguas, es para manifestar el poder y la gloria de Dios aquí en la tierra. Las lenguas, si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, son solo la evidencia inicial. Saúl no anduvo profetizando muchas veces, pero sí estuvo viviendo más tiempo en el poder del Espíritu Santo. Hable usted en lenguas. Cuando estemos congregados y quien dirija le diga, ahora iglesia, hable en lenguas. Hable en lenguas. Hable en su casa en lenguas. Pero entienda que las lenguas no salvan al pecador. Las lenguas no echan fuera al diablo. El diablo no entiende las lenguas. Cuando usted tiene que orar por un endemoniado, no puede ir a decirle raca, taca, sharabaray, sharabaray, porque no le entiende ni medio lo que usted está diciendo. Usted tiene que hacer uso del poder del Espíritu de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y los demonios empiezan a huir uno tras otros. Pero usted tiene que entenderlo a eso. Las lenguas están remitidas y conferidas para situaciones muy puntuales, pero no para el desarrollo de su ministerio. ¿Entendió lo que le expliqué? Y Dios quiere que nuestra vida cuente con un ministerio, un servicio para Él. Diferente al que está al lado suyo, probablemente sí, pero todos útiles en el camino del Señor. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para hablar en lenguas, no solo para hablar en lenguas, esa es la evidencia inicial, sino dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vendrá con poder. Se lo dijo Samuel. Y luego el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Espíritu de Dios es poder de Dios. Poder de Dios. El Espíritu Santo no son lenguas aisladas. Es poder de Dios en la vida del cristiano. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder de Dios en la vida del cristiano. Mire, Hechos. Si quiere voltear a algunas páginas, por no decir muchos libros, Hechos, capítulo número 1. Jesús murió y resucitó. Ahora nos encontramos con una iglesia naciente, la iglesia primitiva. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús les manda a sus discípulos, el Señor Jesús manda, no se sienta a conferenciar con usted, porque Él sabe que Él puede mandar a aquellos en los cuales Él es el Señor. Donde Él no es el Señor, la persona va a argumentar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién lo dijo? Donde Jesús es el Señor, Él manda y nosotros obedecemos. ¿Será Jesús Señor de su vida? Si es así, diga un fuerte amén. O mejor diga, Jesús es el Señor de mi vida. Así que le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, versículo 4 del capítulo 1, sino esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se lo dijo en el día 40 de su resurrección. 40 días Jesús estuvo con ellos y les habló acerca del reino y les dijo, quédense acá, no se muevan de acá, ustedes necesitan al Espíritu Santo. Y ellos, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita el mundo entero? ¿Qué necesitará Argentina?
Y los discípulos no entendieron. Y les dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están diciendo, estamos viviendo en opresión y queremos saber si vamos a ser libres de esta opresión y vamos a ser restaurados y se nos va a devolver la independencia. El otro día se festejó la independencia y el que tiene medio miligramo de cerebro dice, ¿qué independencia de qué? Si no tenemos independencia, ¿usted cree que tenemos independencia? Un chino estornuda y nosotros decimos salud. Se enferma alguien 15,000 kilómetros y se nos dice, no, está lejos, no va a llegar. Y a los 2 días empezamos todos a correr porque nos enfermamos. Un país entra en crisis financiera y comienza a golpear a todos los demás y todos sufrimos las consecuencias. ¿De qué independencia hablamos? Piense si Argentina tiene independencia económica, si tiene independencia financiera, si tiene independencia en cuanto al comercio exterior, si podemos hacer lo que queremos con lo que tenemos. Ni siquiera eso podemos hacer. Compramos y vendemos según lo que está establecido a nivel global. Y no se puede hacer otra cosa. Somos interdependientes, no somos independientes. ¿Entiende usted que es así, no es cierto? ¿Que está haciendo política, pastor? No, yo soy apolítico. No soy apolítico, mentira, soy apartidario. Entonces, ellos hacen una pregunta rara. Señor, ¿nos vas a devolver la libertad? ¿Vas a destruir a los romanos y nosotros vamos a salir en victoria? Y el Señor les acababa de decir algo que no tenía nada que ver con eso, pero todavía, después de 3 años y 40 días, no entendieron. ¿Cuánto tiene más de 3 años de creyente? Levanten la mano. Más de 3 años. Tiene que entender entonces. Hasta 3 años y 40 días le damos y 2 horas. Tiene que entender. Ellos no entendían. El Señor les dijo, quédense, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Yo se los dije, Juan bautizó con agua, pero ustedes no van a ser solo bautizados con agua. Ustedes van a ser bautizados con fuego del cielo, poder de Dios. Dijeron ellos, ¿y cuándo nos vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vamos a ser libres e independientes de los reyes de España y su metrópoli? Y entonces el Señor les contesta, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el Señor se está por ir y dice, me tendré que quedar un día más con esto. Eso no es asunto de ustedes. Señor, ¿quién va a ganar las elecciones? No sé, pero vote bien. Vote bien, es su responsabilidad. Amén. ¿Se irán a ir estos? ¿Vendrán otros peores que estos? ¿Cuándo nos vas a restaurar ese concepto que cuando yo era chico escuchaba, Argentina es el granero del mundo? ¿Y ahora dónde quedó eso? Argentina era una potencia mundial, teníamos animales, teníamos trigo, cebada, girasol, maíz en abundancia, todo nos comprábamos, éramos una potencia económica. Señor, restaurarás esos años. Estoy hablándole de la década del 70, cuando las mujeres y los hombres usaban pantalón con pata de elefante. La época de los suecos y las romanas, también de las minifaldas, qué cochinada. Los hombres con la camisa desprendida casi hasta el ombligo y cuando se ponían entonados, sí, totalmente desprendidas, mostrando su vigor a través de una panza exuberante, porque la panza parece que era señal de poder. Bueno, para los orientales, para algunos es así, mientras más gordo es uno, más poderoso es. De todas maneras, no se lo tomen en serio eso de decir, bueno, yo quiero ser poderoso. Restaurarás a nuestra nación. Hermano, eso no le toca a usted. No le toca a usted. Jesús está hablando cosas espirituales y los discípulos están preguntando cosas naturales. El hombre natural habla cosas naturales. El hombre espiritual habla de cosas espirituales. ¿De qué habla usted? ¿De qué habla en la sobremesa? ¿De qué habla cuando llegan los del servicio? ¿Estos o los otros o los otros? ¿De qué habla?
Oh, bueno, no podemos hablar de que Argentina después de 28 años ganó la Copa América de nuevo. Sí, hable, eso. ¿Y después de qué más habla? Y después habló de autos, después habló de la carne, después habló del asado que me voy a comer, de los ñoquis, los ravioles, y después habló de cualquier... El hombre natural habla de cosas naturales. Por no decir el hombre carnal, habla de cosas carnales. El hombre espiritual habla de cosas espirituales. Jesús es el hombre espiritual. Está hablando cosas espirituales a gente que tenía que ser espiritual, pero ellos hablan de cosas naturales. ¿Cuándo va a restaurar el reino? ¿Cuándo se van a ir los K? ¿Y van a volver los qué? No sé si estaremos mejor o peor. Y el Señor dice, a ustedes no les tiene ni que importar eso. Ustedes están en otro reino. Ustedes pertenecen a otro reino. Lo que ustedes necesitan saber es que necesitan al Espíritu Santo. Y entonces el Señor les dice inmediatamente, torciendo las cosas que ellos estaban diciendo, les dice, no les importa eso. El Padre sabe. Y en su sola potestad, Él lo va a decidir cuando Él lo crea. A ustedes no les importa. Pero ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué necesitaban ellos saber? Que necesitaban, valga la redundancia, al Espíritu Santo. Quiero terminar con este versículo bíblico. Abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Este pasaje usted lo sabe de memoria muy probablemente. Versículo 7. ¿Qué es el Espíritu Santo? Jesús les está diciendo, ustedes necesitan al Espíritu Santo. ¿Cuántos se dan cuenta que necesitan al Espíritu Santo? Bueno, hay algo que usted también tiene que hacer, ponerse a buscar. ¿Sabe? Yo estoy cansado de escuchar a gente de mi propia iglesia, supuestamente de mi misma fe, hablar de cosas todo el tiempo naturales y no los escucho hablar de cosas espirituales. Mi hijo recién nos alentaba a cantar mejor al Señor y yo le pedí a usted que orara mejor al Señor. El hombre espiritual ora mejor, el hombre carnal ora así como por las dudas. Más que orar, reza, repite cosas. El hombre espiritual ora de veras, la mujer espiritual. Cuando hablo del hombre me refiero a toda la raza humana, así que hermanas están incluidas ahí. Hermanos, necesitamos hombres espirituales. Necesitamos gente espiritual, necesitamos mujeres espirituales. No necesitamos gente que nos cuente qué pasa en la ciudad, que sean como los clasificados del pueblo o que sean la jarillera. No estoy en contra de la jarillera, pero hay gente que está todo el tiempo contando noticias de lo que pasa. ¿Por qué no me habla de Dios? Porque a la hora de la verdad, todos necesitamos una palabra de Dios. ¿De qué quiere usted que yo le hable? ¿Quiere que le hable lo mismo que habla la ciudad? Bueno, no va a contar conmigo para eso. Cuando yo estaba mal, hace un tiempo atrás, y estaba cerca de Pedro, espero yo que haya sido Pedro ese, pude entender un poco mejor y pensé sobre mi predicación, que mi predicación no puede nunca más ser igual, porque como yo pasé cerca de la muerte, entonces pensé, quizá sea mi último mensaje, el próximo. Tengo que hacer de ese mensaje el mejor, de tal manera que el que me oiga entienda la palabra y tome una decisión por Jesucristo o por mejorar su vida, aprovechando las oportunidades de Dios. No puedo entretenerlo a usted. ¿Me sigue en la idea? No puedo hacerle pasar un buen rato y yo le cuento cosas acá como que yo soy alguien que hace stand-up, hace un monólogo para que usted se ría un rato. No. Yo tengo que traer una palabra de Dios. Entonces busco al Señor, busco su palabra, pero principalmente lo busco a Él. Ahora quiero que piense, ¿qué es el Espíritu Santo del que el Señor estaba hablando? Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Juan los bautizó con aguas, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque después encontramos en el capítulo 2 de Hechos que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, Pablo lo explica de esta manera. Versículo 7 dice,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La esencia de los discípulos antes de encontrarse con Jesús era cobardía. Ahora Jesús se iba y ellos estaban preocupados. Por eso hacen esa pregunta. Queremos vivir en una sociedad más justa, más equitativa, menos violenta, donde tengamos libertad para predicar el evangelio, están diciendo ellos. Jesús dice, nada de eso va a pasar. Lo que sí va a pasar es que ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Es lo que necesitan. No, vuelvo a repetir, no necesitan mejores condiciones políticas ni constitucionales. Necesitan al Espíritu Santo. Esto puede agravarse y empeorarse aún mucho más. Pero si ustedes tienen al Espíritu Santo, es todo lo que necesitan. Y usted, si conoce la Biblia, se va a dar cuenta que así fue. Ahora, ¿qué es este Espíritu Santo? Ellos tenían cierto temor de hablar la palabra. Jesús se iba. Pero Pablo nos dice que este Espíritu Santo, enviado de Dios, en la vida de cada uno de aquellos que recibiese el bautismo del Espíritu Santo, era poder. O sea que cuando habla de poder, es la manifestación divina para que sucedan cosas sobrenaturales de Dios. No entendió nada porque hubiera dicho un amén. Es la manifestación divina para que sucedan cosas sobrenaturales de Dios en la tierra. Que un enfermo se sane, que un adicto sea transformado, que un hogar roto se arregle, que un pervertido se convierta. Poder de Dios. Y no está hablando del hablar en lenguas. Es poder de Dios. ¿Qué nos ha dado? Dice el apóstol Pablo. Dios nos ha dado espíritu no de cobardía, sino de poder. Espíritu de poder es también la osadía. Es el valor para declarar lo que Dios nos dice que tenemos que declarar. Porque si usted conoce la historia, sabe que ellos empezaron a predicar y tuvieron persecución. Pero ellos tenían el poder de Dios, así que tenían valor, tenían poder. No tenían más cobardía. No eran cobardes. Le hablo, no le hablo. Le digo, no le digo. Me van a encerrar. Uy, no quiero que me encierren. Me van a azotar. Ay, no quiero sufrir. Me van a matar. Ay, Dios mío, cruz diablo. No quiero que nada de eso me pase. Y usted mira la historia de ellos y los azotaban y dice que estaban contentos de haber sido azotados por el nombre del Señor. Porque el Hijo de Dios tiene que pasar, el verdadero Hijo de Dios tiene que pasar por muchas pruebas. Y en la prueba el Hijo de Dios se goza porque Dios está con él. Sabe que la vida es así. Ah, no, yo no quiero que me pase nada. Esos no son hijos de Dios, esos son los cómodos de la vida. Los que quieren andar en patineta, sobre un piso bien llano, eso no funciona. Porque un día se encuentra con un carozo de durazno y clava los cachos y se termina su vida y se hace bolsa, porque no entiende que la vida cristiana es de dificultades, de problemas. Por eso el Señor les dijo, no les importa a ustedes qué va a pasar con el gobierno, no les importa si van a estar mejor o peor, lo único que a ustedes les tiene que importar es ser llenos del Espíritu Santo. Es poder de Dios en nuestra vida que se tiene que notar. En el orar por un enfermo, en el orar por un endemoniado, en el predicar la palabra. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Que Dios nos dio no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Este Espíritu Santo es un espíritu de amor que lleva al que lo tiene. Le voy a pegar una patada al diablo. A no pensar en uno mismo. A no pensar en su comodidad ni en su bienestar, sino a pensar en los demás. Amor por los demás. Y yo tengo amor por mí mismo.
Como bien, me cuido bien, me atiendo bien. Si me dicen algo en la iglesia, me voy de la iglesia porque me incomoda. Amor por usted mismo, espíritu narcisista, satanista, diabólico. El Espíritu Santo es espíritu de amor por la gente, no por uno mismo. Por eso Pablo, que escribe esta carta, él dice: por amor a ustedes, gastaré de lo mío y a mí mismo me gastaré, con tal de que ustedes crezcan, aunque yo me enferme, pero que ustedes crezcan, aunque yo me sienta mal, pero que ustedes estén bien. Eso hace el Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios lo saca a usted de la silla y usted no puede estar más sentado en la silla. Usted no puede estar más en la reposera. Usted no puede estar más en la posición cómoda, porque el Espíritu Santo en usted le da tal amor por la gente que usted no puede estar tranquilo hasta que ese amor se canaliza para salvación de ellos. Esto es el Espíritu Santo. Algunos van a querer seguir hablando en lenguas. Algunos van a querer seguir encerrados en sus casas. Algunos van a querer seguir conversando en el mate de lo lindo que es hablar en lenguas. Pero yo estoy proponiendo de parte de Dios un camino más excelente. Como dijo el apóstol San Pablo en el capítulo número 13, al finalizar el 12 de Corintios. Le estoy proponiendo el Espíritu de Dios en nuestra vida para amar a la gente. Y entonces usted ya no está más tranquilo en casa. Dejamos de engordar comiendo galletas y chupando mate. Porque decimos, en vez de hacer esto, vamos a llevar un folleto. Alguien me está esperando. Sabía que se había caído. ¿Sabe que el otro día había un muchacho ahí haciendo malabares? Lo vi de ida y dije, tengo que pararme, tengo que hablar con este muchacho. Y él está pidiendo dinero. Pero yo tengo folletos. Y también tenía 100 pesos. Y dice, ¿qué hizo? Y le di el folleto. Él necesita el dinero. ¿Cuánto me salió el evangelismo? 100 pesos. ¿Vale la pena la inversión de ese tiempo? ¿Sabe qué agradecidos que están a veces? Padre, me dicen. Cuando a veces paso, me agarran la mano como queriendo besar. Padre, muchas gracias, Padre. Y en medio del billete va la palabra del Señor. Dios te ama, Dios te bendiga, te espero, léelo, te espero. Porque por ahí el semáforo no da el tiempo para... ¿Por qué hacemos eso? No, yo llevo solo el folleto. No me venga a mí con la plata ni con... ¿Qué cuesta llevar algo más que eso? ¿Hasta dónde llega el Espíritu de Dios en amor en nuestra vida? Hermanos, si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, el amor se va a manifestar de muchas otras formas. Si me dio a entender, dígame. Y terminamos. Y dice, y de dominio propio. Eso fue lo que le falló a Saúl. Él tenía el Espíritu Santo, pero no tuvo el dominio propio para obedecer. Escogió hacer lo que se le ocurrió. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es dominio propio. Se manifiesta en dominio propio, en control de la vida, en que no da lugar a la pecaminosidad, no le da lugar a la ira, no le da lugar a las cosas de la carne, porque ahora tiene el Espíritu Santo y Él lo cubre para que usted solo haga lo que a Dios le agrada. Les doy un consejo. Esta es mi oración de la mañana y cada mañana no puedo no llorar. Porque en verdad le oro a Dios. Le clamo a Dios desde mi corazón, se lo pido de corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y yo sé que a veces no me sale, pero yo quiero. Y entonces le pido que me libre porque yo quiero hacer su voluntad. ¿Qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo que su Espíritu Santo esté sobre mi vida en dominio propio, para que yo pueda agradarlo a Él. Que yo no haga algo que no le agrade a Él. Cuando yo era niño comencé con esto. Mis pastores, a través de la exposición de la palabra y del consejo con los hermanos que nos enseñaban, generaron en mí temor de Dios. Hay que agradar a Dios, no hay que agradarse a uno mismo.
hay que honrar a Dios, no hay que honrarse a uno mismo. Primero Dios y después Dios y siempre Dios. Y hasta el día de hoy me acompaña la enseñanza. Dios va primero. Y yo quiero agradar a Dios. Yo quiero tener este espíritu, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Hermano, cierro con esto. Dios a usted y a mí nos está dando una nueva oportunidad para que entrando en esta palabra y clamando al Espíritu Santo nos transformemos en verdaderos discípulos, la verdadera iglesia del Señor Jesús. Ahora cierra sus ojos que vamos a orar a Dios. Deje de estar encerrado. Deje de hablar del Señor por lo bajo. Deje de hablar solamente en lenguas. ¿A quién salva hablando en lenguas? Algunos ni en lenguas están hablando. Pero hermanos, yo le estoy proponiendo un camino más excelente. Como Saúl no quiso entender, perdió todo y terminó siendo asesinado. Perdió todo. Empezó a caer. Y después un espíritu inmundo lo tomaba y siguió cayendo. Y espíritu de homicidio se apoderó de él y él quería matar a medio mundo. Quería matar a David, quería matar a la gente de David. Mató a gente del pueblo, mandó a matar a sacerdotes de Dios. Quiso matar a su hijo. ¿Cómo es posible que cayera tan bajo? Porque no quería hacerle caso a Dios. Solo tenía una obediencia parcial y el Espíritu de Dios se fue. ¿Cómo es su obediencia? ¿Cómo es tu obediencia? ¿Es una obediencia completa? ¿Es una obediencia parcial? ¿Por qué me quieres hacer creer que el Espíritu de Dios está en tu vida cuando no lo obedeces al Señor? ¿Por qué queremos engañar a Dios? ¿Dónde está el fruto? El fruto está en esto que se hace visible cuando el Espíritu de Dios está en una vida. Hay osadía para predicar. No se puede callar. Cada persona es una posibilidad para predicar y para salvar. Cada persona con que me encuentro es una posibilidad divina para que Dios venga a ese corazón. Osadía, poder, valor. Eso es lo que Dios le dio a su gente. Con un amor sobrenatural. Por eso no podían, decía Pablo, no podemos dejar. Decían los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Estuve con Dios. Dios estuvo conmigo. Él habló a mi corazón. ¿Cómo me voy a callar? Y dominio propio. Entonces, por el dominio propio, el Espíritu Santo no se va de tu vida. Cuando pierdes el dominio propio, el Espíritu Santo se va de tu vida. Entonces, ¿qué necesito? Necesitas al Espíritu Santo. Alguien que levante su mano y que en esta mañana levante su voz y clame desde su corazón y le diga a Dios, todo lo que necesito es tu Espíritu Santo. Y si me estás dando la oportunidad de comenzar de nuevo, Señor, yo quiero comenzar con la unción de tu Espíritu Santo, que es poder y valor en mi vida, que es amor de Dios en mi vida, que es dominio propio, que es control, que es obediencia. Yo quiero empezar así, no quiero terminar mal, quiero empezar con Dios. Esas decisiones personales, puede haber unos cónyuges ahí que uno diga que sí, el otro dice que no. Puede haber novios que uno dice que sí, el otro dice que no. Puede haber familia que esté partida. Puede haber gente que levante la mano y ni piense lo que estamos diciendo. Pero yo necesito al Espíritu Santo. Lo necesitaba cuando era un niño, lo necesité en mi adolescencia, lo necesité en mi juventud. Y ahora que soy un hombre mayor y viejo, ya necesito más que antes. Y a medida que pasan los días, Señor, yo te necesito más. Te necesito más que cuando lo entendí.
Te necesito más que cuando empecé. Necesito tu Espíritu Santo, Señor. Soy más consciente de que es imposible esta ciudad, imposible esta provincia, imposible esta nación sin tu Espíritu Santo. Y yo, Señor, te ruego que esta sencilla palabra se grabe en el corazón y no se borre nunca jamás de aquellos que se abren, Señor, a ti, que son cristianos hace muchos años, pero a partir de ahora no van a ser cristianos iguales, sino que ahora van a ser cristianos que no van a estar esperando que algo cambie, que algo se mejore, que una nueva normativa, una nueva disposición del gobierno, algo de mis patrones cambie la historia. No están pensando en eso como los discípulos que no entendieron, sino que están entendiendo lo que tú dijiste. Ustedes necesitan el Espíritu Santo y van a recibir este poder, esta osadía, este valor, este recurso divino, este amor sobrenatural, esta capacidad de poder controlar la vida de cada uno de ustedes cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Esa es nuestra bandera, no es solamente las lenguas. Es fácil distinguir a un hijo de Dios en el transcurrir de los años. Se sostiene en el Señor, se sostiene en el Señor, se sostiene. Hay gente que va y que viene, pero los hijos de Dios se sostienen. La iglesia de Dios se sostiene. La iglesia de Cristo no está mirando a nadie más que a Cristo. Está centrada mirando al Señor. Está con los ojos puestos en Jesús. Aunque rujan leones alrededor de la iglesia, está mirando a Cristo. Aunque parezca que le persiguen, sigue mirando a Cristo. Aunque vengan desafíos, aunque vengan situaciones de conflicto, no aparta sus ojos de Cristo, porque sabe que de Él viene su sustento, su socorro, de Él viene la fuerza, de Él viene el poder. Y la iglesia de Cristo deberá andar en el poder del Espíritu Santo para los días, el tiempo que vendrá, las puertas nuevas que Dios abrirá. Solamente poseerán las puertas de los enemigos los hombres y las mujeres que se despojan de pensamientos naturales y se ciñen y se revisten del poder del Espíritu Santo. Para tu vida será la puerta de tus enemigos, tu casa será ganada, tu familia será alcanzada, pero las puertas se abrirán más allá de tu casa. Padre, que haya entendimiento en la palabra. Todo pensamiento del enemigo de comodidad en la que cayeron muchos ahora, en el nombre del Señor Jesús, sea barrido, derribado eso, en el nombre de Jesús, y sea edificada ahora tu palabra, y ese creyente comience a edificarse también en tu palabra, sostenido, lleno, ungido con el poder de tu Espíritu Santo. Levanten su voz, iglesia, en el nombre de Jesús.